Hola a todos, yo soy Isaí, licenciado en Relaciones Internacionales. A lo largo de mi carrera estudié economía, derecho, diplomacia, ciencia política y relaciones internacionales, por supuesto. En el video de hoy quiero aclarar ciertas dudas que se han dado, sobre todo ahora con la victoria del virtual presidente electo Donald Trump y su política de diplomacia coercitiva con respecto al uso de amenazas al gobierno del país mexicano de México en poner aranceles del 25% a los productos que importen las empresas estadounidenses. Y bueno, virtual presidente es un término muy común, no significa que no sea falso, ¿ok? Significa que todavía no ha tomado protesta para ser presidente, para hacer uso de sus facultades como presidente, ¿ok? La diplomacia coercitiva con el uso de amenazas es exactamente eso. Él prácticamente obligar a alguien a que haga algo a través del el uso de una fuerza que tienes por encima de otra persona, que es lo que está proponiendo en este momento con el poner aranceles del 25% a los productos que importen las empresas estadounidenses y cualquier tipo de empresa que quiera finalizar sus productos en México e importe sus productos a Estados Unidos para su venta final, como las empresas transnacionales europeas y asiáticas y todo lo que tenga comercio aquí o negocio directo de fábricas aquí con México. Tienen plantas de producción en México y que ya como producto final lo llevan o importan a Estados Unidos para su venta, ¿ok? Y si no han visto mi video anterior que les dejo aquí arriba, expliqué qué son los aranceles. Para no hacer tan largo, si no saben qué es un arancel, es el impuesto o es un impuesto como el IVA, ¿ok? Que todos pagan IVA, es un impuesto que se le pone a los productos que envías a otro país o recibes de otro país. Pero a fin de cuentas, ¿qué tan posible es que se cumplan estas amenazas por parte de Donald Trump? ¿Es posible que Estados Unidos imponga aranceles a México o viceversa, que México imponga aranceles a Estados Unidos de que nos envían producto acá y que importemos producto y tengan que pagar, tengamos que pagar porque sería una locura? Y la respuesta es no, no. Verán, México, Estados Unidos y Canadá tienen un tratado internacional que es un tratado de libre comercio. Esto existe desde el 94 con el Telecan, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que ahora se conoce como TEMEC, conocido como Tratado México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, en el cual se establece que se respetará hasta el 2036, el siguiente año de su revisión del tratado es en 2 años, en el 2026, para saber si se extiende la vigencia del tratado por más años. Esto no quiere decir que no haya países que puedan pedir retirarse de ahí, pero sería meterse en muchos problemas con las empresas locales que tienen negocios internacionales o con puntos estratégicos, como lo es en el caso de México con Estados Unidos, por la cercanía que existe entre ambos. Así que es muy, pero muy complicado que se proceda a esto, además de ser para nada poco o nada atractivo y para nada benéfico para ambas economías, incluso contando a Canadá, que realmente no tiene mucha participación en cuanto en cuanto a comercio. Es más esta relación de las dos naciones de Estados Unidos y México, una relación bilateral comercial, una de las más importantes de todo del mundo. Y así, entonces, si es posible que un país salga, ¿qué pasaría si se deshace el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC? Estados Unidos ya no tendrá preferencias arancelarias al igual que México en cuanto al comercio con ese país, ¿ok? O sea, pues, yo te mando un producto y tengo que pagar yo o lo pagas tú, el impuesto. Da igual, o se lo agregas al valor de la mercancía que compres. Pagaría aranceles por productos mexicanos y viceversa. Los mexicanos tendríamos que pagar aranceles y los estadounidenses tendrían que pagar también. Y para nada es atractivo. Los mexicanos tendríamos que pagar impuestos por productos de Estados Unidos. Sí,
pero no canten victoria. Si no existe un tratado de libre comercio, la Organización Mundial del Comercio, o la OMC, es la que se encarga de ajustar los aranceles de los productos a nivel mundial. Así que aún sin el tratado de libre comercio, Estados Unidos no pueden imponer el porcentaje que se les dé la gana, sino que se tienen que regir bajo los impuestos establecidos, los porcentajes que diga la Organización Mundial del Comercio. Sí, esto equivaldría a tener una inflación, un alza en los precios, un alza en el salario mínimo para que sea más costeable para ambas naciones, y no es para nada bonito porque conlleva el desempleo, a la pobreza y un montón de cosas más por esta relación simbiótica, porque es completamente necesario. Y en todo caso, ¿qué podría hacer México? México tendría, en este caso, que optar por el comercio con otros bloques económicos, como en este caso, el bloque económico de América del Norte es el TEMEC, de que Canadá, Estados Unidos y México. Entonces México tendría que apostar a meterse a otro bloque económico, como con el Cono Sur, con el Mercosur, las BRICS que tanto la gente menciona, y otros bloques, o comerciar directo con China y con los países asiáticos, la Alianza Pacífico. Tendría que hacer un montón de cosas. Tendría que optar por el comercio con otros bloques económicos, y México tiene tratados de libre comercio también con otras naciones, no nada más con Estados Unidos. Son en total más de 12 tratados de libre comercio con otras naciones. Lo malo de esto es que no se acerca ni poquito a la cantidad de productos y derrame económico, ingreso que genera el comercio con Estados Unidos, ¿ok? Pero aún así existe un tratado de libre comercio con Japón, la Unión Europea, Israel, la Alianza Pacífico, entre otros países, en los cuales tú puedes comerciar con esa nación. Y cero impuestos, cero impuestos. Lo que pagas es lo que es. Y además de que México es el principal socio comercial latinoamericano de Alemania en cuanto a la industria automotriz hablamos. Pues las ensambladoras de autos que existen en el país, la industria automotriz en México es muy, muy importante. No les voy a mentir, México necesita diversificar su mercado, y gran parte de sus tratados que no son el TEMEC, como ya lo mencioné antes, no generan ganancias equivalentes, ni de chiste. Además que tener de aliado comercial a Rusia y a China, Estados Unidos, ni de chiste lo permitiría. Cuando la Alemania, ya saben que Alemania de la primera mitad del siglo XX quiso reclutar a México como un aliado estratégico para hacer espionaje contra Estados Unidos. Si quieren que hable acerca de eso, escriban aquí abajo en los comentarios. Y bueno, con respecto a los bloques económicos que tenemos, que tiene México con las otras naciones, o que las otras naciones quieren a México como socio comercial, las BRICS. Las BRICS, que tanto suena. Y a fin de cuentas, ¿qué son las BRICS? Las BRICS son un bloque económico en el cual está integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que de ahí viene el nombre de BRICS. Que de hecho México fue uno de los países fundadores de este bloque económico. Pero no le digan a Estados Unidos, no le digan. En fin, por temas políticos, estratégicos, geopolítica, relaciones diplomáticas, comerciales y todos los intereses, tanto de la política exterior como la política interna, no es posible siquiera considerar que México forme parte de ese bloque. Así que, por favor, no se espanten por lo que está pasando. Cualquier político, ojo, cualquier político, cualquiera, no importa cuál, se
se gana al pueblo mintiendo, diciendo discursos de odio, amenazas. Cada quien tiene una postura diferente, demagogia, populismo. Todas las técnicas de política son empleadas por Trump y sabe usarlo bien. Además de que, aparte de que Donald Trump es político, también es un hombre de negocios y no va a dispararse en el pie. Puede que a él le disparen, pero afectarse a él y a su bolsillo ni de chiste, porque gran parte de las empresas más grandes de Estados Unidos tienen inversiones en México por ser mano de obra barata, además de que el Tratado de Libre Comercio les beneficia. Entonces tendrían que reubicarse y sería más costoso, sería un completo desastre, ni de chiste. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video en su totalidad. Denle like, compártanlo y suscríbanse para más videos informativos, fuera de sesgos políticos y posturas que no vienen al caso. El chiste es informar. Eso es lo principal, informar a los demás y evitar la histeria colectiva. Nos vemos.